Gracias por su compañía en Plataforma Electoral. Seguiremos en esta ocasión con más del foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se realizó en Mérida, Yucatán, los días 15 y 16 de diciembre de 2016. En la tercera parte de la mesa número 2, titulada Presentación del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, la violencia política de género, según la definición del protocolo, son todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Bueno, a continuación le cedo el uso de la voz a la maestra Teresa de Villarrocha. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el magistrado nos hizo un poco de trampa, Alejandra y a mí, porque ya hizo un recorrido panorámico muy completo, muy interesante. Pero bueno, vamos a aprovechar este tiempo como para reforzar algunas de las ideas que él ya presentó a partir de esta presentación que vamos a revisar en los minutos que me han destinado. Bueno, de entrada, pues volver a donde él inició, que es cuál es el origen de la violencia de género. Y aquí pues decirles que todas las sociedades, en todos los tiempos y en todos los países, como él señalaba, la estructura social se ha organizado de tal manera que hombres y mujeres se les asignan diferentes funciones y atribuciones. Ustedes piensen en sus comunidades como de las mujeres se esperan determinadas tareas, que cumpla con determinados roles, y también se les asignan un poco casi como por el hecho de nacer nada más de un sexo o del otro, ciertas características, ciertas cualidades, ciertos atributos. Pero resulta que esa manera de las sociedades de organizarnos, a la que desde la teoría de género se le llama un orden social de género, está desigual. Pues a las mujeres se les coloca en el espacio privado, en el ámbito doméstico, al cuidado de la familia, y a los hombres se les manda al mundo público, al espacio político, al lugar donde hay reconocimiento, donde hay ingresos, y pues eso supone poder. Y las relaciones entonces son asimétricas, o sea, están desiguales. Las mujeres tienen influencia en el espacio privado y los hombres en el ámbito público. Y ya sabemos que en ese ámbito público pues es donde se toman las decisiones importantes con respecto a los pueblos, a los países, a la vida de las personas. Esta desigualdad entre hombres y mujeres, este desequilibrio que se traduce en discriminación, es finalmente lo que está como en la base de la violencia contra las mujeres. Si ustedes piensan, por ejemplo, ¿por qué alguien habría de atacar a otra persona o de violentarla? Pues porque puede, porque siente que tiene esa facilidad, porque esa persona de alguna manera la contempla como más débil o como sometida a su servicio. Y eso es lo que, pues en buena medida, pasa en las relaciones entre hombres y mujeres de manera general. Sabemos que no es la realidad en absolutamente todos los casos, pero como sociedad, como estructura o sistema, así es como nos conducimos en la vida común, en la vida colectiva. Todo esto de las diferencias entre hombres y mujeres está como concretado en lo que llamamos estereotipos de género, que son estas ideas preconcebidas como generalizaciones así muy facilitas y muy rápidas sobre cómo son y deben actuar las mujeres y cómo son y deben actuar los hombres. Si pensamos, por ejemplo, en estereotipos, por ejemplo, de cómo son los mexicanos, ¿cómo se representa a la gente, a los mexicanos? Como machos,
¿Cómo es su apariencia? Con un sombrero fuerte, el sombrero de charro. Exacto, yo aquí no veo ni un solo charro. Quiere decir que son generalizaciones, son estereotipos. Los estereotipos de género nos dicen que las mujeres deben ser ¿cómo? Calladitas, sumisas, obedientes, que somos débiles, que nuestro lugar es la casa, que debemos ser lindas. Y a los hombres, ¿qué se dice en estos estereotipos? Que deben ser fuertes, racionales, no lloran, inteligentes y también feos y formales, interesantes y que tienen el control, el poder. Bueno, ¿ustedes conocen algún hombre que pues, sea también, que pueda ser también sensible, cuidadoso, interesado en los demás? ¿Y conocen a mujeres que puedan ser bien atravesadas, incluso violentas y muy racionales? Sí, claro, porque estamos hablando de generalizaciones. La mayoría. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, entonces, el mensaje es, los hombres y las mujeres somos cada quien como cada quien es. No tenemos por qué estar como casadas o casados con estas ideas de lo que debe ser y hacer los hombres y ser o hacer las mujeres. Porque, ¿qué creen? Estamos en un espacio de participación política. Y si nosotros seguimos como sociedad con estas ideas rígidas de cuál es el lugar de las mujeres, ¿qué pasa con la incursión de las mujeres en política? ¿Tiene cabida o no? No tendría cabida porque nosotros ya dijimos, desde estas generalizaciones estaríamos nada más confinadas en el espacio privado. Las causas de la violencia contra las mujeres entonces se encuentra en la discriminación de género, en las normas sociales y en los estereotipos de género que la perpetúan. Las normas sociales no tienen que estar escritas, a veces lo están y durante muchos años lo estuvieron en nuestras leyes y las injusticias eran terribles. Por ejemplo, el Código Penal a principios del siglo pasado decía que si un hombre mataba a su mujer porque la encontraba cometiendo adulterio, podrían dispensarlo porque finalmente ella había atentado contra su honor. O, por ejemplo, también las leyes tiempo atrás no permitían que las mujeres pudieran firmar contratos, comprometerse jurídicamente. Y todavía un poquito más atrás no podíamos votar. Aquí a lo mejor si alguien nació antes de 1953, 18 años antes, pues cuando llegó a la edad en donde ahora las mujeres pueden votar, pues ella no podía. Bueno, para hacerle frente a esta situación, las leyes mexicanas han ido generando diferentes instrumentos y uno de esos muy importante es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. A mí me gusta mucho cómo se llama esta ley porque no dice que es una ley para combatir la violencia, sino que es una ley para que las mujeres podamos vivir libres de violencia, libres de maltrato. Quienes hicieron esta ley, que fue promulgada apenas en 2007, identificaron diferentes espacios en donde la violencia tenía lugar, porque antes, ¿cuál fue el primero donde se identificó que la violencia contra las mujeres era un problema? Porque no siempre fue un problema público. En la casa. Fíjese nomás, 2007, ni siquiera llevamos 10 años. Antes de eso, lo que pasaba dentro de los hogares era problema de sus ocupantes. Entonces, si una mujer era maltratada, pues pobrecita, que hiciera lo posible por protegerse y no provocar la ira del marido, porque el Estado no intervenía. Gracias a la ley, ahora pues se sabe que ese es un problema que es no de la persona individual y que no tiene que ver con que el señor está trastornado, sino con
una estructura social que permite este tipo de situaciones de abuso. Entonces, quienes hicieron la ley dijeron, sí, se da en la familia y no debe darse, las autoridades deben intervenir, pero también se da en otros espacios. En el espacio laboral, ahí se identificó toda la discriminación y la agresión que pueden sufrir las mujeres, por ejemplo, el hostigamiento y el acoso sexual, la diferencia salarial, el maltrato, etcétera. Otra modalidad es en el espacio docente, o sea, en la escuela. Hay también la violencia comunitaria, esa que sucede en la calle, en el espacio público. Una muy seria y que nos convoca el día de hoy es la violencia institucional. Es esa en donde las instituciones, en lugar de cumplir con su tarea y apoyarnos, nos vuelven a victimizar. Una mujer que llega a un ministerio público y se le golpeada y el ministerio público le dice, no hombre señora, usted esmérese más y verá que ya no la vuelven a golpear, ¿no? Y después, la más terrible de todas es la violencia feminicida. Es donde estas acciones llevan a un extremo tal que la mujer es privada de la vida. Es feminicidio no la muerte o el asesinato de las mujeres en general, sino cuando tiene un contenido en donde se le mata como por un crimen de odio por ser mujer. Y también se distinguen 5 tipos de violencia, ya lo decía el magistrado. Hay la violencia física, que es la más evidente, la del moretón y el brazo roto, pero hay también la violencia psicológica, o sea, la que tiene que ver con lo que afecta a nuestra parte emocional. Esa es muy dura, esa no se ve y si el moretón se sana, a lo mejor el dolor que se provoca por las humillaciones constantes, por las ofensas, por la descalificación, ese se queda como en el alma y hace muchísimo daño también. Está después la violencia económica y patrimonial, que tiene que ver, pues ya como se lo dice, con aquello que imposibilite el que económica o materialmente una mujer viva mejor, pudiendo hacerlo, pues, ¿no? No, aquí no estamos hablando propiamente de pobreza, sino de restringir por ejemplo, el gasto familiar o quitarle a la mujer el ingreso que ella genera, que también se da. Y finalmente la violencia sexual, que ese es un tipo de violencia bien grave que se ejerce contra las mujeres y ahí sí, pues clarísimamente por el hecho de ser mujeres. Esto lo vamos a ver ya referido a la parte de la violencia política. Y paso a platicarles del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Las instituciones que lo respaldan son el Tribunal, el INE, la FEPADE, la Secretaría de Gobernación desde su Unidad de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que por sus siglas a lo mejor le hemos oído nombrar como CEAV, la CONAVIM, el INMujeres y la FEBIMTRA. Estamos muy orgullosas y orgullosos de este protocolo porque fue una iniciativa que partió del Tribunal Electoral y específicamente de la única magistrada que en ese momento era integrante de la sala, que era María del Carmen Alanís. Frente a la serie de denuncias, impugnaciones que llegaban al tribunal o a la FEPADE o al INE, denunciando violencia contra las mujeres y enfrentándose a que las leyes todavía no tipifican la violencia política, dijeron no podemos quedarnos cruzados de brazos. Aunque no haya una legislación que apoye, vamos a hacer un documento en donde se concentre una serie de información que permita hacer algo al respecto. Y fíjense qué paradoja, las mujeres hemos avanzado muchísimo en materia de participación política por todos los cambios que se han hecho a la ley electoral, a la Constitución, a la ley de partidos políticos, y eso ha permitido esos avances que mencionaba el magistrado. Es más, se quedó corto porque ya en este momento, a nivel de los estados, 42% en promedio de los congresos son ocupados por mujeres, lo mismo que en el Congreso Federal. Y en los ayuntamientos las mujeres ya llegamos
al 14%, que todavía es poquito, pero venimos del 3% hace 10 años. Pero eso, que es una buena noticia, que las mujeres están llegando como presidentas municipales, síndicas, regidoras, como diputadas, ha aparejado un efecto nada prometedor, que es el de la violencia contra ellas. Durante muchos años, si uno va revisando todas las reformas que se hicieron a la ley electoral, ve cómo los partidos se las iban ingeniando para que, aunque la ley dijera que había que poner mujeres y el 30% y el 40% y la paridad, los partidos siempre buscaban la manera de darle la vuelta, ¿no? Ponían suplentes, las ponían al final de las listas, la mandaban a distritos perdedores, o ganaban ellas, pero ponían a su suplente que era varón, ¿se acuerdan de las famosas Juanitas? Pero bueno, llegó, ¿no? El Partido Verde fue el que tuvo la mano y después todos le entraron a la estrategia. Bueno, las legisladoras, junto con las organizaciones de mujeres, la academia, se fueron poniendo cada vez más abusadas para ir cerrando esas vías de escape, hasta que llegamos al 2014 con la paridad en la Constitución, con la paridad en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos. Pero como ya no había puerta de escape, ahora la nueva manera de intentar frenar a las mujeres para que avancen y accedan a los cargos de representación popular es la violencia. La violencia en todas sus formas. Los órganos jurisdiccionales, o sea, el INE, el Tribunal, la FEPADE, frente a este fenómeno, están obligados desde el tribunal a juzgar con perspectiva de género y además a revisar el caso y decir, a ver, en este caso podríamos presumir que hay violencia política contra la mujer que está impugnando alguna acción, y entonces esa pregunta se la tienen que hacer muy seriamente los magistrados y magistradas para identificar si hay o no violencia política contra las mujeres. El magistrado ya nos dijo cuáles son los objetivos del protocolo, básicamente es plasmar una definición, porque mientras no tengamos en alguna de las leyes que corresponde una definición de violencia, pues es difícil que se tomen acciones para combatirla. Entonces, nos da una definición el protocolo, informa a las mujeres sobre a quién pueden acudir, cómo le pueden hacer. Hay ahí en el protocolo guías para ver cómo se acercan al INE, al tribunal o a la FEPADE para presentar una denuncia, queja, demanda, querella, impugnación y toda la suerte de instrumentos. También es evitar interviniendo de manera oportuna que haya, ahora sí que desgracias que lamentar. Yo siempre les platico que tuve en suerte la noche en que Rosa Pérez estaba en San Cristóbal de las Casas y el presidente del Congreso y un diputado del Partido Verde en Chenaló, detenidos y amenazados con quitarles la vida. Las autoridades que forman parte de este tribunal estábamos comunicadas por el chat y viendo qué se hacía, y entonces había una persona de la red, una red de mujeres, una red que se llama Repare, y ella era como la que tenía el pulso porque estaba en el lugar, y entonces nos decía, pues hay que tener mucho cuidado porque donde tienen a los diputados hay bidones de gasolina y realmente tienen intenciones de prenderles fuego si ella no entrega su renuncia. Entonces, bueno, fue llamar a la procuradora, al procurador del Estado, a las autoridades, como para poder intervenir entre todas las instituciones que algo tenían que hacer al respecto y poder detener algo que hubiera sido una catástrofe irreparable, exacto. También es servir de guía para las autoridades competentes en los 3 órdenes de gobierno y generar una adecuada coordinación entre ellas. ¿Qué es entonces la violencia política contra las mujeres? Bueno, pues son acciones u omisiones, incluida la tolerancia, o sea, incluido el no hacer nada y dejar que las
situaciones de violencia pasen. Que basadas en elementos de género, o sea, en este mandato de que las mujeres no pertenecen a la política, tienen que estar en el espacio privado, y dadas en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales, tengan como resultado el disminuir sus derechos, o el anularlos, o el obstaculizarlos. Y no solamente su derecho como votante o como candidata, sino también el derecho ya que llegó al cargo. Y eso es importantísimo porque a últimas fechas los casos que han estado llegando tienen que ver con mujeres que ganaron en una elección y que ahora están teniendo problemas muy serios para ejercer su cargo, sobre todo en el ámbito municipal, como presidentas municipales, síndicas o regidoras. Y con esto también se atenta al derecho de quienes votaron por ellas, porque no se les está respetando. Toda la población que votó por Rosa Pérez está viendo vulnerado su derecho a elegir, porque la eligieron a ella y les dieron gato por liebre, pusieron a otra persona. La violencia política puede ser simbólica, psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, o sea, igual que lo que vimos que se consigna en la ley. Y puede ocurrir, y esto es muy importante y nos ayuda a distinguir esto de la violencia contra las mujeres, porque, a ver, ustedes me dirán, el ámbito político es rudo, ¿no? A los hombres también los violentan, los hombres también se ven enfrentados a oponentes. Sí, nada más que los hombres normalmente sus atacantes son sus adversarios políticos de los otros partidos. Y además, cuando reciben algún tipo de violencia, pues es en el espacio público, en el Congreso, en el Palacio Municipal o si quieren en la calle. Pero las mujeres, además de ser violentadas en esos espacios, en muchos casos también en el espacio familiar privado, se encuentran con hostilidad, con un ambiente por parte de su pareja o su familia, que se la hace cansada porque no les parece que esté dedicada a la política. El esposo, por ejemplo, muchas veces resiente que ella esté ejerciendo un cargo público y entonces también en el ámbito privado pueden ser objeto de violencia. ¿Quiénes pueden ejercer esta violencia? Los partidos políticos y ¿saben qué? Los propios compañeros de partido. Yo he estado haciendo una serie de entrevistas y lo que me revelan es que los primeros que les ponen piedras en el camino a las mujeres que quieren incursionar en política son sus propios correligionarios, porque la sienten como una amenaza, como una competencia. Y bueno, también una vez que son candidatas, pues los otros candidatos, sus adversarios, obviamente también pueden y ejercen violencia política en algunos casos. Las instituciones electorales, los medios de comunicación y, en pocas palabras, cualquier persona o grupo de personas. En algunas de las comunidades indígenas donde se han dado estos brotes insurgentes, pues son grupos de personas inconformes que arman pues situaciones de ataques, ¿no? Dependiendo del caso, la violencia política puede generar responsabilidades penales, cuando estamos hablando de cosas como asesinato, golpes, secuestro, cosas también penales desde el punto de vista electoral, responsabilidades civiles, administrativas e incluso internacionales. Yo todo el tiempo tuve en mente que si el caso de Rosa Pérez o el de Felicitas Muñoz no se atendía correctamente, iba a ir a dar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque era un caso muy delicado. ¿Cómo se detecta? Bueno, pues ya decíamos, las agresiones están especialmente planificadas en contra de las mujeres por su condición de mujeres. Les voy a presentar dos ejemplos visuales y se dirigen hacia lo que implica lo femenino o los roles tradicionales asignados a las mujeres. Miren estas
mantas, a ver si alcanzan a distinguir. Estas las pusieron en la campaña electoral de Sonora para la gubernatura del estado de Claudia Pavlovich, que es la única gobernadora que tenemos en este momento en el país. Y debajo de sus promocionales pusieron una que decía: las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón. O sea, más clarita la idea de que las mujeres tendrían que estar poniendo tortillas en el comal y no queriendo ser gobernadoras del estado. Y la otra hace alusión, no se alcanza a ver, pero dice: las panochas en las coyotas, no en palacio. O sea, las mujeres en el Palacio Municipal nada más iban a pagar las contribuciones. Esta es una imagen de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil que fue destituida. Siendo presidente empezaron a circular estas calcomanías brutalmente violentas desde el punto de vista simbólico. Tengo que acabar en 5 minutos. Bueno, ya casi. Más interesante. Bueno, pero imagínense ella, o sea, sale de su casa, va rumbo a su equivalente a Palacio de Gobierno y se encuentra con coches circulando con esas imágenes. O sea, esa es una manera de humillar, de descalificar, de decir: tú serás la presidenta de este país, pero no te respetamos en absoluto. Y claro, todo eso va creando un ambiente de descalificación que inhibe la participación de otras mujeres, y de las que están también las puede como hacer chiquitas, en el sentido de restarles fuerza, restarles convicción de que ellas tienen el tamaño y las condiciones para gobernar un municipio o un estado o un país. La segunda condición que nos permite saber si es violencia política contra las mujeres con elementos de género es si se trata de hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción, o si se agravan por su condición de ser mujeres. Ahora, con las famosas redes sociales, con los que llega por los celulares, en el WhatsApp y los memes y demás, se ha puesto como de moda atacar a las mujeres a través de esas redes sociales que pueden llegar a miles en un minuto, a partir de exponerlas desde su sexualidad. Esta es una imagen de una chica que fue candidata a una diputación y la sacan en una fotografía donde está pues en paños menores, en una situación privada. Esta foto la tomó su propia pareja y después la hizo pública. Y lo que dice el tuit arriba es: con Gaby Olma tal vez gane una erección 2016, pero no la elección 2016. O sea, de nuevo, las mujeres, además de ser buenas para cuidar la casa y a los hijos, son un objeto sexual, ¿no? Entonces pueden ser exhibidas y atacadas por esa parte que es tan sensible. La sexualidad de las mujeres se vuelve como un terreno de batalla en la política de 3 maneras. Una, así, lanzando el mensaje de que son objeto sexual y de que se les puede humillar de esa manera. 2, con ataques directos de violación o acoso sexual, insinuaciones sexuales. Platiqué hace poco con una regidora, no, era síndica, iba apenas a tomar el cargo, y se comunicó con nosotros porque decía: el que ganó la presidencia municipal me fue a buscar y me dijo que si yo no accedía a irme con él y prestar favores sexuales, me iba a quitar la sindicatura y me iba a poner como regidora, como la última regidora. O sea, para empezar, el presidente municipal no tiene, por supuesto, atribuciones para hacer algo así, pero los alcances del tipo de que llega a un espacio de poder y siente que puede controlar a la chica
que ganó la sindicatura y le condiciona el cargo a que acceda a irse con él. Y la tercera manera que tiene que ver con la sexualidad de las mujeres es su identidad sexual. Ahora resulta que si no las atacan, y atacarlas porque no son mujeres honorables, se les sabe de algún amorío extramarital y entonces por ahí las atacan. Pero si no es por eso, entonces ahora porque son lesbianas, ¿no? La candidata a la gubernatura de Aguascalientes fue uno de los grandes ataques que hicieron durante su campaña. Como además, si eso fuera motivo que pudiera dar lugar a un ataque, ¿no? Pero imagínense que la chica que vimos la imagen ahí tiene un hijo de 13 años y de pronto le llegan a su celular y al de sus compañeros esa imagen. ¿Ustedes creen que le afecte desproporcionadamente a ella por ser mujer? Si algo parecido fuera en el caso de los hombres, pues a lo mejor le daría un poco de vergüenza al papá, pero no lo expondría, no le afectaría tanto a su imagen personal como estos ataques. Aquí tenemos la imagen de Rosa Pérez, que Rosa Pérez es un caso muy interesante porque se entrecruzan un montón de factores, ¿no? Es por ser de un partido, por haber concursado por un partido diferente al que siempre había ganado la elección, es porque hay una lucha de poder y también es porque es mujer. Ella me decía que el síndico, que era un hombre mayor que ella tiene 36 años para mi sorpresa, es una mujer bien joven. Y dice, el síndico, en mi comunidad hay una costumbre de que en el Palacio de Gobierno, del Palacio Municipal, hay las sillas donde se cierra el cabildo. La de quien ocupa la presidencia municipal es una silla diferente, más alta, más señorial. Y claro, ella lo ocupaba porque ganó la presidencia. Y el síndico todo el tiempo le decía, pues yo soy el que me tengo que sentar en esa silla porque tú eres mujer, porque tú eres joven y porque aquí nunca ha mandado una mujer y porque eso me correspondería a mí. Y bueno, ella pues se resistió todo lo que pudo hasta que la pusieron contra la pared en el sentido de que o renunciaba o le prendían fuego a 2 diputados. Pero esto se vino cocinando desde el principio, había una absoluta intolerancia al hecho de que ella llegara a ser la presidenta municipal. Es la primera mujer que llegaría a ser presidenta municipal. Y bueno, ya con esto voy a dejar porque si no me como todo el tiempo de Ale. No, ya te lo cedo. No, mira. Bueno, rápido. Aquí hay 2 casos de mujeres que compitieron por la gubernatura, una en Puebla, Blanca Alcalá, en donde lo que hacen para golpearla es asociarla a el exgobernador de Puebla, Mario Marín, y dicen, todos sabemos quién la hizo presidenta municipal. O sea, quién la hizo presidenta municipal. No la población que votó por ella, no. El hombre todopoderoso que determinó que ella fuera presidenta municipal y lo que se sigue en la lógica es, y va a mandar detrás de ella, porque ya sabemos que las mujeres no mandan, mandamos los hombres. Entonces, claro que la ciudadanía, que también trae todos los estereotipos de los que ya hablamos en la cabeza, pues dijo, no, pues sí, es verdad, no hay que votar por ella. O, por ejemplo, Lorena Martínez de Aguascalientes, por la gubernatura, pone, no le gustan los matrimonios igualitarios a la candidata a jefe de la plaza de Aguascalientes. O sea, están haciendo alusión a el vínculo con las redes del narcotráfico. Miren estas imágenes. Aquí no se salva ningún partido político. Los cuerpos de las mujeres utilizados como vallas. El PAN, el PRD, el PRI, Nueva Alianza y Morena. Como vallas y como escudos, sí, efectivamente. Y además, haciéndole, fíjense, en todos los casos salen con hombres, con los hombres del poder. Pues aunque discriminen a las mujeres, pero nacen de la mujer y como quieran ver, las mujeres somos más mejores, bonitas a la vez, siempre. Muy bien.
Los hombres y las mujeres somos igual de mejores. Ni uno más. Claro, ahí tendríamos que hablar de esa mujer en particular, ese hombre en particular, el que sigue, la que sigue, para juzgar si son buenos o malos gobernantes, si son buenos o malos candidatos. Lo que no se vale es hacerlo en paquete, ¿no? No se vale pensar que ninguna mujer sería una buena líder, ni se vale pensar que todos los hombres son violentos. Bueno, muy bien, pues aquí hay como algunas de los ataques que sufren, acusaciones falsas de corrupción, esa es una muy socorrida, no les pagan su sueldo, las expulsan de la oficina, no las dejan que asuman el cargo y bueno, toda una serie de conductas, pero que finalmente lo que está detrás es esa resistencia de los líderes de los partidos políticos y de muchos hombres a compartir el poder con las mujeres. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Evia Rocha. Gracias por su compañía en Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales y académicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Alejandra Díaz de la Vega y los espero en otro programa con más del foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Mérida, Yucatán.